Todos a todas, un placer estar aquí con ustedes y por supuesto un gran honor compartir estos minutos con el maestro Boaventura Sosa. Gracias Jorge, gracias por este espacio que le brindas a Cartagena y gracias por invitarme a que haga esta especie de contextualización de cómo está el sistema educativo en Colombia. Podemos empezar por decir entonces que muchas veces he escuchado que se dice que el problema en Colombia de la educación ya no es de cobertura, sino de calidad y de pertinencia y muchas otras cosas más. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Todavía hay muchos rezagos en el aspecto de la cobertura, especialmente en los dos extremos. En el extremo de la educación inicial, de esa educación temprana, y en el extremo de la educación superior. ¿Por qué razón? Considero que las grandes desigualdades de esta sociedad colombiana inician en la primera infancia. Bien, nacemos todos hijos de Dios iguales, pero ahí muy tempranamente empiezan las desigualdades. Mientras unos niños de escasos recursos llegan a su primer contacto con la educación hacia los 5, 6, 7 años, inclusive muchos a los 8 o 9, especialmente en la zona rural, hay otros niños que por su condición económica están en contacto ya con esa educación inicial en el marco de una atención integral desde sus primeros añitos, inclusive desde el vientre de la madre. Como en Cuba. Cuando yo estuve en Cuba, habíamos iniciado un proceso aquí que, robándole la frase a García Márquez, le denominamos de la cuna a la tumba. Y me dijeron los cubanos, de la cuna es muy tarde, hay que empezar desde la misma gestación. Aquí en Cuba, nosotros cuando nos enteramos de que la madre está embarazada, inmediatamente tiene atención de un especialista, del equivalente aquí de líder, por ejemplo, para que le enseñe esos ejercicios que debe hacer la madre en gestación para que esa criatura nazca de una mejor forma. Igualmente los cantos, el equivalente al IPCC, empiezan los expertos a enseñarle cuáles son esos cantos, cuáles son esas acciones que deben emprenderse y por supuesto desde el punto de vista educativo. Entonces ahí hay una gran, digamos, falencia, una gran deuda del sistema educativo en Colombia. La ley de educación, la ley 115 del año 1994, o sea, tenemos ya 23 años de estar ejecutando esa ley, no ha podido desarrollarse en un artículo que establecía que la educación preescolar, casualmente para esos chiquitines, debía tener 3 niveles. Un nivel de prejardín hacia los 3 años, un nivel de jardín hacia los 4 años y un nivel de transición o de preescolar hacia los 5 años. Recientemente un análisis de las pruebas PISA establecía que cuando se tiene más de un año de educación de esa preescolar temprana, los rendimientos posteriores, en los niveles posteriores de ese niño, de ese estudiante, son superiores en un 35% aproximadamente. De tal manera que el déficit arranca ahí y ahí arranca la desigualdad en la sociedad colombiana. Esa es una lucha que hay que dar y hay que, digamos, reivindicar el que se trabaje una atención integral a esa primera infancia, por supuesto desde el punto de vista de esa educación inicial. ¿Cuánto es la cobertura en Colombia de ese nivel de la educación? No llega al 40%. Es terrible. Y en algunos casos, como la ruralidad, es 0. De tal manera que hay una gran deuda y ahí hay mucho por trabajar. Luego vamos a los niveles de la primaria, la básica primaria. Ahí hay un gran avance, digamos, se ha avanzado bastante y hay coberturas ya cercanas al 90%. Pero cuando llegamos al nivel de lo que se conoce como el nivel de media, que son los grados 10º y 11º, para la vieja guardia como yo, 5º y 6º de bachillerato, ahí hay otro desfase, porque se genera una deserción del grado 9º hacia el 10º, hacia la media, y ahí hay una tragedia también. Más o menos el 35-40% de los jóvenes desertan, de tal manera que esa cobertura en media es grave.
y ahí es donde van esos adolescentes a los problemas, al tema de drogas, al tema de delincuencia, porque efectivamente el sistema educativo no es capaz de retenerlos. Y si vamos a la superior, ahí el drama es terrible. La cobertura en Colombia está en el orden del 47%, es decir, de cada 100 bachilleres, un 47% logra entrar a la universidad. Pero esa cifra esconde una gran tragedia en la ruralidad. Cuando uno desglosa cuál es la cobertura en educación superior en lo urbano y cuál es la rural, encontramos, de acuerdo al último censo rural que se hizo hace un par de años, que lo hizo el gobierno, el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, encontró que la cobertura en educación superior en Colombia es del 5.1%. Es decir, de 100 niños o adolescentes campesinos, solo 5 logran tener acceso a educación superior. Y me atrevo a asegurar que en su mayoría no es universitaria, sino es a nivel de técnicos y tecnólogos, gracias a la acción del SENA que penetra todos los rincones de la geografía nacional. Entonces hay un tema grave, fuerte en temas de cobertura. No hay acceso a la educación en Colombia para mucha gente y hay que mirar cómo se salva ese tema. En materia de calidad, pues también todos conocemos lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo. La brecha que hay, la diferencia que hay entre los resultados de los estudiantes, digamos, de condiciones económicas elevadas contra los de los pobres, tiene un diferencial de 92. Es un tema terrible. Eso implica de que hay una educación para X élites y hay otra educación pobre para pobres. Entonces es un tema, digamos, bastante complejo. No es la educación que uno se sueña, ni la educación que requiere este país del posconflicto. O sea, para apalancar y consolidar un proceso de paz, una de las deudas sociales que hay que saldar es en el tema de la educación. O sea, uno sueña es con una escuela que sea un territorio, digamos, de sana convivencia, un territorio de paz, una escuela alegre. Como decía mi viejo amigo sabio, el exministro Jaime Niño Díaz, que en paz descanse, necesitamos una escuela alegre para los niños y niñas. Entonces necesitamos, digamos, profundizar mucho en ello. Otro tema que no es directamente ligado a la educación, pero que repercute mucho en los problemas de la educación, es el tema de acceso a servicios públicos. En la ruralidad colombiana, la cobertura en acueducto es apenas del 53% y de alcantarillado es del 16%. Imagínense ustedes esas condiciones de esos colegios. Es un tema igualmente grave. La pobreza medido por el índice en la ruralidad, para no equivocarme. De acuerdo al índice multidimensional, en la ruralidad la pobreza en Colombia, de acuerdo a la fuente del DNP, para el año 2013 era del 45% y en lo urbano del 18%. Igualmente es gravísimo un 18% en lo urbano, pero es terrible la brecha que hay entre un 45% de la ruralidad y un 18% del urbano. Ese es otro hecho, digamos, terrible para el país. Pero bueno, esa es, digamos, la radiografía que hay. Pero hay esperanzas. Y yo creo que el país también ha avanzado. Uno tampoco puede venir aquí pues, a dar un discurso totalmente nefasto del tema. El país ha avanzado. Yo quisiera recordar que en la década de los 60, maestro, en este país la cobertura en educación básica primaria era apenas del 45% en la década de los 60 y en secundaria era apenas del 20%. Y la tasa de analfabetismo en Colombia en esa década de los 60 era del 40%. O sea, el 40% de los colombianos no sabía leer ni escribir. Entonces en algo se ha avanzado y en eso ayudó bastante hacia el año 67 que se estableciera la doble jornada. Con ese tema de la doble jornada se logró impulsar entonces ampliamente la cobertura, pero se estableció que tenía que ser algo transitorio mientras el país tomaba las decisiones del caso y apropiaba los recursos para que rápidamente pudiéramos volver a la jornada única.
a la jornada de 8 horas diarias de clase y no de 6 horas o 5 horas. La ley 115, que es la Ley General de Educación del 94, también estableció que se tenía que volver a la jornada única. 23 años después, todavía estamos hablando de jornada única, pero apenas el 7% en algunos entes territoriales se puede dar ese lujo. Entonces ahí tenemos una dificultad también bastante severa del caso. En medio de todo esto, se han dado luchas por parte de la sociedad en general, pero particularmente del magisterio. Y casualmente, hoy estamos cumpliendo creo que 36 días de paro de FECODE, de la huelga de FECODE, reivindicando algunos aspectos que el padre Jorge también me ha pedido que me refiera a ellos muy rápidamente. Porque, digamos, hay mucha desinformación y tergiversación inclusive de lo que se está aspirando a negociar. Pues bien, la Federación de Educadores de Colombia, FECODE, ha establecido un pliego de peticiones al ministerio, al gobierno, que tiene 7 componentes fundamentales. Uno tiene que ver con política educativa, y ahí fundamentalmente lo que y es la médula, digamos, de la negociación. Ahí lo que se está pidiendo por parte de los educadores es incrementar y garantizar las fuentes financieras para educación. Colombia aproximadamente apenas destina un 4% de su Producto Interno Bruto para el sector educativo, solo el 4%. Y lo que se está aspirando es que esto al menos se eleve al 7.5%. Serían 3.5 porcentuales adicionales que representarían unos importantes recursos para mejorar cobertura y mejorar calidad educativa y mejorar las condiciones en general del ejercicio de la docencia. Ese es, digamos, uno de los aspectos centrales del pliego. No ha tenido tanta difusión, pero es lo más relevante de la negociación que quiere hacer FECODE, y tenemos que estar de acuerdo con eso. No puede ser que el tema de educación en el país se quede en unos eslogans, en unas frases. Tenemos que apostarle a ella y tenemos que apropiar los recursos para ello. El segundo componente tiene que ver con carrera docente. Hace muchos años ya se viene intentando obtener un estatuto único docente, porque existen o conviven dos hoy en día. Ellos piden pues que se retome el tema para lograr esa meta del estatuto único docente a través de una comisión tripartita y garantizar las condiciones para la jornada única a la que yo me estaba refiriendo. El otro componente es el económico. Bueno, se pide que se cumplan los acuerdos de mayo del 2015, los acuerdos que se hicieron también en un paro famoso que hubo, y que la nación concurra para el pago de la deuda conforme a lo que se estableció en el plan de desarrollo. El cuarto componente es el tema de salud, es garantizar un adecuado servicio de salud. Pues yo creo que es lo mínimo que se puede aspirar, a que los docentes estén tranquilos, porque efectivamente cuentan con un buen sistema de salud para ellos y para sus familiares. Gracias. El tema de prestacional, que es el reconocimiento y pago puntual de las prestaciones, yo creo que eso es un tema de ley, pues nadie puede oponerse a eso. Todo trabajador quiere que sus prestaciones estén al día y que cuando las necesite las tenga disponibles, cesantías, en fin. El tema de bienestar, bueno, es que sigan incrementándose los programas de formación docente a nivel de maestrías y doctorados, y que se continúen realizando los Juegos Nacionales del Magisterio y los encuentros culturales, y que se ejecute un plan de vivienda para los maestros. Y el séptimo componente es un tema de garantías sindicales, es, digamos, el derecho a la reparación colectiva e individual por efectos del conflicto armado y el respeto de los derechos humanos, y la implementación y puesta en marcha del plan de actividades en torno a la campaña Educación en el posconflicto y la Escuela y Territorio de Paz. Esos son los 7 componentes. Vuelvo y repito, normalmente en las noticias solamente aparece el tema salarial, pero como se pueden dar cuenta es un tema mucho más complejo y sobre el cual se tiene que reflexionar más por parte del gobierno principalmente, pero de toda la sociedad colombiana. Ese es el panorama, es un panorama, digamos, no muy agradable, pero que igualmente tenemos mucha esperanza de que eso se pueda remontar, que eso se pueda mejorar,
en los acuerdos de paz con la FARC hay un punto muy clave sobre educación y se trata y se concertó de la necesidad de tener un plan especial de educación. Un plan que tenga como meta, primero, eliminar el analfabetismo en Colombia. 2, mejorar los temas de cobertura, establecer unos programas de becas para educación superior. En fin, yo creo que en este nuevo pacto social todos tenemos que poner nuestra cuota para que efectivamente la educación sea un estandarte y sea una base muy fuerte para una paz consolidada y duradera. Ese es, mi estimado maestro, el panorama un poco rápidamente de las principales variables del país, y estamos ávidos, todos los aquí presentes, de que usted nos dé luces de efectivamente cómo podemos nosotros como país, como sociedad, seguir avanzando para obtener esa anhelada paz y consolidarla. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias a Padre Jorge por esta invitación, a su iglesia y también a mi colega y compañero y amigo Julio de estarnos aquí esta tarde a discutir en esta maravillosa plaza estos temas. Es un privilegio, de hecho, ¿no? Este es un ejercicio de democracia que me parece fundamental. El espacio público que vamos perdiendo porque nuestras instituciones realmente están tan colonizadas por los capitales financieros, por la lógica capitalista, que por veces no resta la calle para las marchas, para las protestas, y raramente para esto, para nos sentarmos y conversarmos sobre temas que nos interesan, y después dialogarmos. Yo pienso que Julio presentó un cuadro muy riguroso de la situación en Colombia. ¿Y cuál es mi primera reacción? Es que esto no es un problema de Colombia. Los maestros en Brasil están en huelga. Los maestros en Argentina, no sé si están, pero estaban hace poco. Están en Argentina. Mi colega de Rosario me dice que están. O sea, en grandes países de este continente, los maestros están en huelga. Entonces, ¿son todos malos? ¿Son todos que no quieren negociar con los gobiernos? ¿Qué pasa con esta gente tan extraña que no se puede negociar con ellos, no? No es eso. Es que hay un proceso y hay un proyecto en este continente de los gobiernos de derecha de este continente de demonizar, satanizar la educación pública para transferir recursos a la educación privada. Básicamente es esto. Mi país, Portugal, entre 2011 y 2015 tuvimos un gobierno muy conservador. Felizmente ya estamos un poquito más libertos desde hace un año hasta acá, ¿no? Tenemos ahora un gobierno de izquierda. Y ahí, de inmediato, la idea fue trabar la degradación de la educación pública que estaba en curso. O sea, la educación y la salud son los dos pilares de una democracia de alguna intensidad. Salud, educación, seguridad social, las pensiones públicas, pesantías, ¿no? Entonces, cuando estos gobiernos entran, como Macri en Argentina, el gobierno ilegítimo Temer, porque es producto de un golpe institucional. Y aquí, son brasileños acá. Y aquí, obviamente, el gobierno Santos tiene la misma lógica de privatización de los recursos públicos. Y en este caso, en Colombia, ya tiene una historia que también es nuestra historia. Siempre que hay una crisis financiera, parte de los recursos de la educación son secuestrados, congelados, para salvar bancos, ¿no? Es así en Copastrana, pues también Cobrime, etc. Y por eso no hay recursos para la educación, porque son necesarios no para salvar familias, sino para salvar bancos, ¿no? Y por eso la élite del capital financiero que domina nuestros países. Entonces, el contexto internacional es muy claro, y eso debe dar confianza a los maestros de Colombia, que no están en una lucha de Colombia, están en una lucha continental.
y que por eso no pueden dejar dominarse por insultos y por intentos de desmoralizarlos, porque no podemos imaginar que los maestros de Brasil son todos malos, los de Argentina son todos malos, como los de Colombia son todos malos. No se puede. Eso no es así. Los gobiernos sí están intentando de demonizar la educación pública para crear recursos para la privatización de la educación. En mi país teníamos hace poco escuelas privadas financiadas por el Estado que tenían piscinas y todos los recursos para los estudiantes, y las públicas al lado no tenían nada de eso. O sea, el gobierno transfería para el sector privado los recursos realmente públicos, ¿no? Y ahora lo que hicimos no fue posible eliminar toda la financiación pública al sistema privado, pero se redujo en la idea de que cuando hay escuelas públicas que funcionan en una localidad, el Estado debe dedicar los recursos públicos a las escuelas públicas y no a las privadas. Parece normal, parece obvio, pero esta es una lucha enorme. Es una lucha enorme, porque después las escuelas privadas entran con los padres, las asociaciones de padres, etc. Hay realmente un movimiento muy difícil en este momento en varios países. Entonces, me parece que básicamente este contexto internacional en que estamos, y realmente las fuerzas progresistas en nuestros países tienen obviamente que luchar por el sistema público, porque no hay alternativa. O sea, la idea, sabemos que desde hace tiempo, no solamente para la educación general, sino especialmente para la educación universitaria, las grandes agencias financieras dicen que la inversión capitalista en la educación terciaria, como la llama el Banco Mundial, es una de las más rentables de las próximas décadas, ¿no? Por eso la proliferación de universidades privadas por todo este continente, muchas veces sin ninguna regulación, sin ningún control o supervisión. Son las universidades negocio que están transformando los diplomas en una mercancía, y eso es realmente también la degradación total. Y por eso los maestros son en estas lógicas, no es por acaso, como decía Julio, que son los dos extremos, la educación inicial y la universitaria, que están peores, digamos. Pero la idea es que peorando los extremos, peoras todo el sector intermedio. Esta es la idea, ¿no? Por eso, cuando nosotros sabemos lo que está en juego, la única solución es organizarnos para podermos reaccionar y resistir de una manera democrática. Y me parece que en este contexto sería interesante que los sindicatos, es una invitación que hago a FECON, que se articule internacionalmente. Nosotros habíamos tenido algún éxito en algunas luchas continentales. En este momento estamos un poco más escépticos sobre nuestra posibilidad de articulación continental. Algunos de ustedes se recuerdan de nuestra lucha contra el ALCA, contra los tratados de libre comercio en toda Colombia. De usted aprendí y estoy aprendiendo a descolonizar el pensamiento, y hoy se burlan de mí, pero en 20 años quizás valorarán esto. El librito que me estoy leyendo por segunda vez, La élite en Cartagena y su tránsito a la República, renovación política y renovación social, como el tema es educación, ya 1700, final del siglo de las luces, dicen algunos concejales Nausícrates, decían algunos representantes del Cabildo al Virrey, que los negros, perdonen la palabra, está en el libro, los negros no pueden acompañar a los blancos a la escuela porque están mal educados, están mal formados, y hay que hacerles una escuela en Getsemaní, Nausícrates. Mire cómo comienza el proceso. Los blancos aquí, en la tierra de los indígenas, y que no hay un indígena, aquí en el centro no hay un indígena. El cacique Octarón, a quien desafió y enfrentó a Pedro de Heredia, aquí en el proceso de colonización nos los quitaron. No está el cacique Octarón, representante de la tribu Calamarí. Bueno, ese es el comentario que le hago al proceso
de colonización, la segregación, la colonización en Cartagena que aún perdura. Profesora Landetti, a mí me llama la atención, y usted que estuvo en el Viceministerio de Educación, que nos explique, porque yo todavía me pongo a pensar y a cavilar, porque es que si estamos luchando por una educación de calidad a nuestros gobernantes, se les da el ánimo, el impulso de fortalecer el programa Ser Pilo Paga, donde con un estudiante que vaya a la Universidad XJ, de la que usted hablaba, profesor, aquí en la Universidad de Cartagena, pueden haber 20. Aquí hay pelados de la zona rural, de los sur de Bolívar, de los Montes María, que pasan en la Universidad de Cartagena y no tienen un albergue donde quedarse y se tienen que quedar en el monte manejando motos, chalupa, etcétera. Lo digo porque yo me tuve que traer uno del sur de Bolívar para que no se fuera para el monte. Miren lo crítico que estamos nosotros. Entonces, grosso modo, profesor, me gustaría que nos explicara, usted que estuvo ahí en el Crujito, la diferencia entre Ser Pilo Paga y menos plata para la educación pública. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Palmieri Gocelín. Para nosotros, una serie de compañeros en esta ciudad, es una voz de aliento que les traigo, de esperanza. Llevamos 2 meses de estar reuniéndonos. Amigo Buenaventura, ya nosotros iniciamos el proceso de convergencia en esta ciudad. Una serie de compañeros, no voy a hablar de líderes, sino compañeros estructurados, profesionales, sindicalistas, comunales, de carne y hueso, estudiantes, etcétera, etcétera. Ya iniciamos un proceso de diálogo a conciencia de la ciudad. No es permisible tanta intelectualidad que hay aquí. Nos venimos a escuchar a usted y nos vamos para la casa y no pasa nada. Me parece que es una falta de respeto para una eminencia que estuvo aquí. Yo estuve en ese congreso por otro mundo es posible, y dejó un buen legado, un buen mensaje, pero nos la pasamos en otras cosas. No hemos entendido de que si no hay la unidad gremial de los sindicalistas, de los comunales, de los campesinos, de los indígenas, de los estudiantes, las mujeres, de todos los que estamos aquí por esta ciudad, apaguemos el foco. Apaguemos el foco y todo, ya nosotros de la edad que tenemos, no tanto vamos a sufrir las clemencias que nos está dando el capitalismo salvaje, sino nuestros nietos, es lo que nos duele a nosotros. Nuestros nietos que no saben qué les depara para el futuro de esta ciudad. Que todos aquí, ninguno de ustedes, yo sé que es neófito qué es lo que pasa con este gobierno local y etcétera. Todos sabemos. Está la ciudad totalmente vuelta a triza. Y solamente hacemos comentarios de cafetín, comentarios de esquina y comentarios de cerveza. Nosotros estamos asumiendo un liderazgo en esta ciudad porque creemos que es la única oportunidad que nos queda a los colombianos. Nos estamos planteando hacer un foro sobre la situación de la construcción en la ciudad de Cartagena, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad social, con mucha responsabilidad política. Ese es el primer evento que vamos a hacer en esta ciudad para darnos a conocer. Esperemos que ustedes asistan. Si no, vamos a tener que traer nuevamente al amigo Salvo Buenaventura, porque eso va a ser en el mes de julio. Y la segunda propuesta que trae convergencia en esta ciudad es la siguiente. Por eso me gustó y me paré a saludar, porque es el tema de la paz. Nos pusimos a analizar en convergencia que Cartagena tiene tantos problemas que uno no termina de hablar en una noche. Entonces dijo un compañero, un compañero sindicalista de la vieja guardia de nosotros,
que está aquí presente. Y acá, y el tema de la paz, ¿qué? Mierda, seguro. El tema más importante en Colombia ahora mismo es el tema de la paz. Nosotros, los que estamos aquí, no podemos seguir siendo espectadores y que estuviéramos viendo una novela de la paz. Ay, la guerrilla le están negando la vaina en el fast track. Ay, que... O sea, nos la pasamos es pura WhatsApp planteando lo que pasa entre Álvaro Uribe contra la guerrilla y Álvaro Uribe contra nosotros. Y no pasa nada. Voy a terminar con esto. De una manera muy modesta y humilde, nosotros nos estamos reuniendo todos los jueves a las 5 de la tarde en el sindicato Súptima, queda en el Nuevo Bosque, pero asistan, porque es que yo le mando WhatsApp a 500 de los que están aquí, 500 personas, amigos míos, aquí están, son amigos míos, y no asisten. Porque creen que nosotros estamos en otro cuento, creen que nosotros estamos politiqueando, o porque creen que no. ¿Saben cuál es el problema que falta? Que me gustaría que esa es la pregunta que usted quiero que me resuelva. ¿Saben qué problema tenemos nosotros? El del reconocimiento, el problema del reconocimiento y el problema, lo decía Raúl Paniagua, un sociólogo aquí de Cartagena, que todos lo conocen. Palmieri, vamos a caminarle a eso. Vamos a caminarle al primer encuentro de organizaciones sociales en la ciudad de Cartagena con el clero. Vea, que escuche aquí el clero. Va a estar con nosotros. Va a estar las universidades, que aquí están los jóvenes. Va a estar la clase obrera, van a estar los comunales. Y vamos a hacer una agenda de ciudad, pero por la defensa del posconflicto. Muchas gracias. ¿Pregunta o esta sí es pregunta? Esta es una pregunta para el profesor Buenaventura. Tenemos en Colombia, mi querido profesor, una derecha recalcitrante que pretende seguir conservando los privilegios que siempre han ostentado y seguir con la exclusión social. ¿Cómo podríamos revertir esta situación y defender la paz que hemos logrado gracias a una gestión del presidente Santos? Estamos tratando de implementarla, se le están poniendo obstáculos por todos lados, pero estamos en ese proceso de no seguir matándonos, sino de buscar la concordia y la reconciliación del pueblo colombiano. Pero tenemos otro problema más grave, mi querido profesor, y es que tenemos el 60% de la población pobre en Colombia que no tiene los recursos para poder también educarse, porque la educación es la llave del desarrollo de un pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, Pilo Paga. Bueno, el compañero Huelvas, definitivamente este es un programa que se hizo para beneficiar a la universidad privada. Es un programa que está concebido, el de Ser Pilo Paga. Es tan aberrante que no hay contraprestación de la universidad. O sea, hay universidades como la de los Andes, por ejemplo, que tiene más de 2.000 estudiantes a través de este programa y no pone un solo peso. Ni siquiera fue capaz el gobierno de decirle a la universidad: coloque usted, cofinancie del valor de la matrícula un 25, un 30%, que perfectamente se hubiese podido hacer, porque por cantidad, y eso es una ley elemental de la economía, pues a mayor cantidad, menores precios, si se quiere hacer, pero no. Entonces le ha resuelto el problema de caja a muchas universidades privadas en detrimento de la universidad pública. Con la plata que se le ha inyectado a las universidades privadas se ha podido resolver buena parte de los problemas de desfinanciación que tiene la universidad pública. Ese es un problema que hay. Estamos organizando un movimiento a nivel de educadores a nivel nacional para efectivamente hacerle contrapeso al programa, porque le hace mucho daño a la universidad pública. Sobre la cuestión de la salud, la señora ya se fue, pero pienso yo.
Hasta ahí. No se ha muerto. Mucha fuerza. No estoy, yo realmente coincido, no conozco bien la situación acá, pero no me sorprende lo que dice. Y realmente hay muchas formas de violencia que por otro, muchas veces, sobre todo en un país como este, pensamos que la violencia son de actos armados, de varios tipos, pero hay violencia en los hospitales y hay violencia en la casa, ¿no? En mi país, 40 mujeres al año son asesinadas por sus compañeros, ¿no? En España exactamente el mismo número, y el número todavía más alto que en Colombia, porque me dicen los compañeros. Entonces hay también mucha violencia en la casa, y por eso tiene razón. Obviamente la cuestión de la salud es el otro bien social que tiene que ser muy bien protegido, y todo el neoliberalismo es contra las despesas sociales. El neoliberalismo tiene esta regla: es necesario disminuir la presencia del Estado en todos los sectores donde el sector privado puede tener ganancias. La educación es una de ellas, la salud es otra, las pensiones es otra. Son los tres grandes y están siempre en todos los países. No hay novedad ninguna innovación acá. No, me alegra mucho que el compañero ha hablado de la posibilidad de seguir aquí un foro social de Cartagena. ¿Por qué no? Nosotros tenemos en el proceso del foro social mundial, o los foros sociales mundiales, los foros temáticos, los foros regionales. Yo estuve aquí en 2003 en un foro temático, el primer foro temático del Foro Social Mundial contra las drogas fue aquí en Cartagena, en el centro de convenciones. Y me recuerdo que algunos de nosotros, que no estábamos muy satisfechos sabiendo los problemas de Cartagena, decidimos hacer una disidencia y fuimos a realizar algunas de nuestras reuniones a La Boquilla, donde está una lucha contra el turismo multinacional. Hasta hoy, el año pasado volví a La Boquilla y al mismo restaurante donde estábamos trabajando con la gente de La Boquilla en resistencia contra la expulsión de las tierras que se está aquí en todo el litoral del Caribe, aquí de Colombia. Por eso hay mucha lucha. Y en estos espacios, por veces, las luchas son invisibles. La gente está aislada y no sabemos de eso. Pero pienso que mañana todavía voy a regresar a La Boquilla para ver cómo está la lucha en ese caso, ¿no? ¿Cómo? Debe estar ahí dependiendo, no sé cómo está, de todo modo. Pero la idea de encuentro me parece muy bien. La última pregunta sobre la derecha. La derecha en todos los países no es necesariamente homogénea, ¿no? Tiene una convergencia de dominación, por supuesto, pero tiene algunas divergencias sobre los medios, de cómo podemos operar esa dominación. Yo pienso que aquí hay dos grandes tendencias de derecha, no voy por nombres porque ustedes conocen mejor que yo, que son dos tendencias de derecha, una de un tipo más violento y una más supuestamente civilizada, digamos así, ¿no? Pero son dos tendencias que tienen además una coincidencia internacional. Yo vivo parte del año en los Estados Unidos, 4 meses al año, hace mucho tiempo, y lo que me impactó fue cuando el Comité Nobel dio el Premio Nobel de la Paz al presidente Santos. Hubo 2 editoriales en 2 importantes periódicos de los Estados Unidos que para mí fue muy curioso. El New York Times escribió un editorial diciendo que realmente muy bien, el presidente Santos está intentando resolver el problema de la guerra, del conflicto, y merece el Premio Nobel de la Paz. Y el Wall Street Journal, que es el jornal de Wall Street, de los financieros, casi en el mismo día vino con editorial diciendo que merecía el Premio Nobel de la Paz era el presidente Uribe, porque fue el único que luchó contra la guerrilla. O sea, el imperialismo norteamericano dividido, dos versiones, una que quiere acceso de las multinacionales, otro que piensa que gana mucho contra la guerra, ¿no? Y ustedes saben que Colombia es un país absolutamente estratégico para el imperialismo norteamericano en este continente. Y por eso nos van a abrir las manos un poco, hace difícil. Por eso digo, la única esperanza de Colombia es la sociedad civil. Es realmente las organizaciones sociales,
que puede organizarse, unirse para luchar por una paz democrática. De otra manera, no vamos a seguir adelante. Una intervención. Bueno, antes de cerrar, quisiera comentarles alguna cosa. Este espacio del Atrio de los Gentiles sigue abierto. Dentro de 8 días nos volvemos a encontrar. Tenemos un atrio sobre los protagonistas del proceso de paz con el periodista Jorge Rojas, que va a presentar su libro Timochenko, el último guerrillero. Entonces los invitamos dentro de 8 días y también a participar los que quieran en un proceso pedagógico que estamos liderando aquí en el santuario, que se llama la Ruta Verde del Papa Francisco, con ocasión de la venida del Papa, que estará aquí en este atrio el 10 de septiembre, comenzar a generar un proceso de formación en los jóvenes, en las comunidades, que fortalezca pues esos grupos desde el cuidado de la vida y desde el cuidado de la casa común. Entonces los que quieran conocer un poco esa propuesta, nos vemos el domingo a las 4 de la tarde aquí en el patio del santuario, los que quieran conocer en qué consiste esa propuesta de la Ruta Verde del Papa. Y al maestro, pues muchas gracias por participar en este espacio democrático que intentamos construir. A Julio también muchas gracias. Y a todos ustedes, pues Dios les pague por estar aquí y espero que nos volvamos a encontrar. Feliz noche.